Sí, bueno, mi nombre es José Manuel Zavala Cepeda, yo soy antropólogo, historiador y trabajo acá donde nos encontramos actualmente, en la Facultad de Filosofía y Humanidades, específicamente en el Departamento de Ciencia Histórica. Y bueno, tengo una trayectoria ya larga en docencia, investigación sobre temas relativos a historia indígena, relaciones interculturales entre los estados nacionales y los pueblos indígenas, especialmente el pueblo mapuche. Bien, en relación a la temática que es de interés, ¿no?, en esta ocasión, referido un poco a la relación entre la geografía y la historia y la importancia del territorio en la enseñanza de los ramos de historia. Creo que es un tema relevante por varias razones. En primer lugar, porque, y como yo trabajo en un departamento de ciencia histórica, la historia se ha olvidado mucho del territorio. En gran medida se habla de acontecimientos históricos como si ocurrieran en el aire. Y en realidad tener una visión de lo que es el territorio, pues, especialmente para los profesores que hacen estos cursos, y en las metodologías que utilizan con los estudiantes, es importante considerarlo. ¿Por qué? Porque todos los acontecimientos suceden en algún lugar específico. Y el conocimiento del lugar nos puede vivenciar con mayor fuerza lo que sucedió en ese determinado lugar. Entonces, una historia que tenga presente el territorio es una historia mucho más vivenciada y más completa. Y eso a veces los historiadores y las historiadoras no lo tienen tan presente. Hay muchas actividades, y aquí, como sé que el público son profesores y profesoras, hay muchas actividades que se pueden hacer y demostrar eso. En primer lugar, en cualquier parte del territorio chileno o de otro país, ya sea en el medio rural, urbano, se puede ver esta relación entre territorio e historia con una cosa muy simple, es preguntándose por qué los lugares se llaman como se llaman. Entonces, si partimos de la idea de que todos los lugares tienen un nombre y esos nombres nos remiten a una determinada historia, es decir, han sido personas que le han colocado ese nombre. Y por lo tanto, esas personas que le colocaron ese nombre lo hicieron motivados por algo, ¿no? Entonces, inmediatamente surge la relación entre territorio e historia, incluso entre territorio y política, porque los nombres nos dicen cuestiones sobre los momentos, las coyunturas políticas. Sin ir más lejos, para el estallido social, ¿no?, la Plaza Baquedano, Plaza Italia, pasó a denominarse Plaza Dignidad. Y los nombres pueden quedar o pueden ser efímeros. Eso va a depender de cómo evolucione la situación política. Entonces hay muchas actividades que se pueden hacer con los estudiantes, con los alumnos, desde la educación básica adelante en relación a esto. Y si uno mira las diferentes denominaciones de los lugares, se va a dar cuenta de las diferentes capas históricas que existen. Por ejemplo, acá estamos en Ñuñoa, ¿no?, la comuna de Ñuñoa. Nos remite a un nombre indígena. La comuna de Vitacura, Futacurá, nos remite a un nombre indígena. El Cerro Manquehue nos remite también a un nombre indígena, dice algo. Entonces, nos puede mostrar las diferentes capas históricas, cómo la ciudad de Santiago, por ejemplo, se construyó sobre antiguos pueblos que hablaban una lengua, y en este caso, todos estos términos son del mapudungún. Y así sucesivamente, si nosotros revisamos la toponimia de Chile en general, yo diría que en un 80% son nombres indígenas, que muchos de ellos españolizados, castellanizados para ser más exacto. Y entonces nos va mostrando elementos de la historia y puede servir entonces para entrar en una determinada historia. También, no es verdad, los nombres no hablan de los procesos de colonización, por ejemplo, y cómo nombrar un lugar es también una estrategia de poder.
y esto lo vemos en las combinaciones de nombre indígena y español, por ejemplo, San Javier de Loncomilla, ¿no? Hay una cristianización de un lugar que antiguamente se llamó Loncomilla. San Javier remite a un santo, entonces, pero conserva de alguna manera información sobre el mundo preexistente. También los nombres de los lugares nos pueden informar sobre sistemas económicos y sociales. En el caso de Chile Central, por ejemplo, sobre el latifundio. Si uno se interroga por qué, particularmente en Chile Central, hay lugares que se llaman Lo Aguirre, Lo Valdés, Lo Castillo, Lo Mata. ¿De dónde viene eso? Bueno, es un fenómeno, dijéramos, lingüístico de fundir, de evitar palabras, que es lo de Mata, lo de Aguirre, lo perteneciente a un señor que se llama Mata, lo perteneciente a un señor que se llama Aguirre, lo perteneciente a un señor que se llama Valdés. Entonces tenemos ahí que hay una estructura agraria del latifundio asociada a un apellido, ¿ya? Eso. Entonces, como digo, hay varias cuestiones que pueden servir como para entrar y mostrar la relación que existe entre historia y geografía. Si nos abocamos a la cuestión de las fronteras, por ejemplo, que es otro tema que también puede servir. ¿Qué es lo que es una frontera? Una frontera es un lugar de límite de separación o es un lugar de interacción. Y hay fronteras que son centro y son fronteras que son periferia. ¿A qué me refiero? Es que una frontera es generalmente un lugar de intercambio, de interconexión entre pueblos, entre sociedades, y por lo tanto es un centro político, un centro económico, es un lugar de articulación, no es un lugar de separación. También hay fronteras que son más marcadamente como lugares de límite y separación, pero eso también va a depender de las características de las sociedades que interactúan en esa frontera. Y en este caso, por ejemplo, si tomamos la cordillera de los Andes, ¿qué es lo que es la cordillera de los Andes? ¿Es un muro, es una separación o es un lugar de interconexión? Depende del tipo de sociedades. La cordillera de los Andes fue durante muchos años un lugar de interacción, porque es un lugar que contiene valles interiores por donde circula la gente o circulaba la gente, ¿no? Y en este caso, particularmente si uno se refiere, por ejemplo, al mundo indígena, al mundo mapuche, y de la zona del Biobío hacia el sur, tenemos que hay una interacción constante entre el oeste y el este de la cordillera de los Andes, en realidad entre el territorio que hoy se denomina Argentina y el territorio que hoy se denomina Chile, pero antes de los estados nacionales no habían esos límites políticos, y son lugares de encuentro y de interacción, ¿no? Particularmente en este caso, por ejemplo, los pehuenches que recorrían grandes distancias a través de los valles interandinos, entre Mendoza y el sur de Chile y el sur de Argentina. Por lo tanto, el concepto de frontera es bastante amplio y se puede considerar como un punto de término, se puede considerar como un lugar de encuentro, se puede considerar como un espacio de prolongación de una sociedad, etc. Y eso de alguna manera puede ser utilizado y se explica también por las condiciones históricas de los países y de los continentes. En el caso de América estamos un continente que fue colonizado, ¿no?, por los europeos a partir de fines del siglo XV, principio del XVI,
y por lo tanto donde las fronteras fueron cada vez cambiando. En la medida que iban progresando en su avance en el territorio, la frontera para ellos, dije, no, para los europeos, para los españoles, las fronteras iban cambiando. Entonces eran más bien frentes de colonización, que no era lo mismo para los pueblos que ya estaban, que no eran sus fronteras. Entonces los procesos históricos van a explicar las fronteras. Igualmente, el hecho de que hoy día existan fronteras nacionales que dividan Chile, Argentina, Bolivia, Perú y todos los países son fenómenos relativamente recientes, ¿no es cierto?, a partir del siglo XIX, pero tenemos 3 siglos de historia en que eso es un área común, ¿no?, perteneciente o dependiente de la corona española y fundamentalmente en el caso de Sudamérica el virreinato del Perú. Por lo tanto, no, era una sola unidad política en el mundo español. Y anteriormente también, dijéramos, si uno se refiere a los siglos del siglo XIII adelante, ¿no?, todo el desarrollo del Imperio Inca también hizo que esa zona fuera parte del Tahuantinsuyo, es decir, de diferentes provincias de un estado, con diferentes pueblos que se desplazaban y se movían a ese territorio. Por lo tanto, la construcción de las fronteras son un fenómeno histórico y un fenómeno que puede ser considerado de diferentes puntos de vista. Algo sobre el medio ambiente, ¿no? Porque otro tema, y entiendo que la geografía es importante, no considerando la geografía como el relieve, sino que considerando la geografía como ecosistema, ¿no? Porque claramente, claro, cuando hablamos de geografía quizás pensamos exclusivamente en el relieve, pero no pensamos en todas las dimensiones que construyen un espacio y un paisaje, que son el relieve, el relieve terrestre, pero también los océanos, ¿no?, también la atmósfera, el subsuelo, y diferentes elementos que son pensados por las culturas en diferentes perspectivas. Y en este sentido, hoy día con la preocupación que hay por el cambio climático, ¿no?, y por la destrucción del medio ambiente, se hace relevante pensar estas cuestiones no en términos la geografía como un espacio lineal, sino que es multidimensional. Y aquí es importante referirse a la cuestión de cómo se concibe la naturaleza, ¿no?, y cómo las sociedades y las culturas conciben la naturaleza. Y por lo tanto, existe hoy en día, ¿no es cierto?, por una parte una manera economicista de considerar la naturaleza como una fuente de recursos económicos exclusivamente, y otra forma de considerar la naturaleza como parte de un sistema en que interrelacionado y que un factor, la modificación de un factor, influye en otros factores. Y ahí podemos hacer referencia también a cómo los pueblos indígenas, y en particular en este caso el pueblo mapuche, piensan la naturaleza. Es decir, cómo que las personas, los seres humanos, hacen parte de un sistema en que se relacionan con otros seres vivos, ya sean vegetales o animales. Y esos seres vivos tienen su lugar y su importancia, y también tienen, con los cuales se pueden conversar, se puede interactuar. Y por lo tanto, eso de alguna manera nos crea una cultura de la protección de la naturaleza que nos pueda sacar de este marco economicista, productivista, ¿no es cierto?, extractivista, en que se piensan los recursos como inagotables y lo que no lo son, ¿no? Y va hoy en día incidiendo en la destrucción del planeta fruto de la misma actividad humana.